Hoy vamos en la cuarta entrega de las acechanzas del diablo. Todavía no entramos a las artimañas del error. Creo que Dios mediante, el próximo domingo estaremos empezando las artimañas del error, porque estamos viendo las dos cosas, ¿no? Acechanzas del diablo, artimañas del error. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y quiero hoy hablar sobre la autoridad de la iglesia. La verdad es que cuando uno habla de este tema, uno no puede agotar el tema, así sea varios domingos. Todavía quedan cosas en el tintero, queda tinta en el tintero todavía, pero nos estamos ocupando de enseñar lo más importante. Y una de las acechanzas del diablo es atacar a la iglesia del Señor Jesucristo, trayendo una serie de cosas, de situaciones en las que la iglesia cristiana evangélica se ha visto envuelta últimamente. Y esto, hermanos, es preocupante, porque también esto es parte de las acechanzas del diablo para engañar a los creyentes, para que los creyentes vean una iglesia deformada. Hay una especie de sincretismo. Sincretismo quiere decir que se le revuelven cosas al cristianismo, cosas que no están en las Sagradas Escrituras y que se practican dentro de las iglesias cristianas, sobre todo iglesias cristianas del porte pentecostal. Para los que no saben qué es esa expresión pentecostal, viene de Pentecostés. Pentecostés es una palabra bíblica que es una fiesta que los judíos celebraban después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, y por eso el 50 en el griego es Pentecostés. Y durante esa fiesta Dios derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas, discípulos de Jesús, que estaban orando en un lugar llamado el aposento alto. Las iglesias de porte pentecostal evocan ese momento hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo fue enviado por primera vez a la iglesia, y donde los que estaban allí reunidos comenzaron a orar en otras lenguas, y comenzaron a manifestarse a través de los discípulos, a través de los apóstoles del Señor, milagros, prodigios, señales, etc. Las iglesias del porte pentecostal creen, entre las que nos incluimos, porque nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia a través de sus dones. Es decir, nosotros todavía creemos que el Espíritu Santo puede hacer milagros. Nosotros todavía creemos que el Espíritu Santo puede dar dones a los hermanos, hablar nuevas lenguas, profecía, milagros, sanidades, etc. Y creemos que eso es una obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El problema es que cuando hay ciertas prácticas que no son bíblicas, pero que se incorporan dentro de lo que se hace dentro de un servicio, dentro de un culto, cosas que se extraen bien sea de la cultura, de las creencias raigales de una cultura, de una idiosincrasia, etcétera, a esto se le mezcla dentro de la administración en la iglesia. A esto es lo que nosotros le llamamos sincretismo. Se le agregan algunos elementos rituales que no provienen de Dios. Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy que pudiera parecer insignificante, pero que es una herencia de la iglesia tradicional. En algunas iglesias tienen la costumbre que cuando en el culto van a leer la Biblia, el que va a hacer la lectura acostumbra a decir: vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú revisas en la Biblia, cuando alguna persona en la Biblia iba a leer la escritura, nunca hacía esta mención.
Y por supuesto, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso no va a caber ninguna duda de eso. Sin embargo, la pronunciación antes de leer la Biblia viene no de la Biblia, sino de el trasfondo cultural católico, apostólico y romano. Ellos en la misa, el sacerdote en la misa siempre va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso la iglesia cristiana evangélica lo tomó como herencia, sin hacer un examen si eso es bíblico o no. Pero eso no es grave, hermanos, de verdad eso no es grave. Por eso dije, eso puede pasar como algo insignificante. No juzgamos esas cosas, no condenamos a los que hacen esas cosas, no. Pero sí hay algunas prácticas dentro de la iglesia que son de tener mucho cuidado. Y yo quiero que la iglesia en esta mañana aprenda eso. Y antes de hacer la lectura de la palabra del Señor, yo quiero que usted observe un video. Observemos, tengamos por favor, concentrémonos en lo que vamos a ver a continuación. Ese video solamente escogí un par de cosas, unas 3, 4 cositas corticas. El video solo dura 2 minutos y vamos a prestar atención, mucho cuidado a lo que usted va a ver y lo que va a oír. Hay gente que a través de los espejos no quieren saber ni de los espejos. Hay gente que no quiere saber de los espejos, ¿tú sabes eso? No, hay gente que ven los espejos y se cuartean los espejos. Fíjate, pregúntale a los viejos, ¿por qué tapaban los espejos cuando empezaba a llover? Y que por los rayos. No por los rayos, por los demonios que se mueven a través de los espejos. Cuando se oscurece el cielo, hay muchas cosas extrañas que el hombre desconoce. Por eso es que tú vas a ver que hasta en la película del lobo y esas cosas, siempre los espejos son factores que nos dan a entender que ellos pueden utilizar para poder hacer su transformación y todo lo que quieran hacer. Porque eso es un portal que ellos abren a través de los espejos. Tanto tiempo para tanto testimonio, pero yo estaba durmiendo así, profundo, y de pronto apareció un demonio. Y cuando entró, que hizo así para tocarme, yo salí del cuerpo y le agarré la mano y le dije, te ato, y el poder de Dios cayó y se fue el demonio. Y volví y entré a mi cuerpo y seguí durmiendo. No serás sorprendido, no serás sorprendido. Llámese cualquier tipo de objeto que sea así, de portales espirituales, porque hasta los inodoros son portales espirituales, que mucha gente no sabe eso, y eso es un portal espiritual. Por ahí salen espíritus del inframundo que mucha gente desconoce. Talita come, Talita come, Talita, Talita come, resucita, resucita. El Pentateuco está muerto, el Pentateuco está vivo, el diablo se equivocó contigo, el diablo se equivocó con tu familia, el diablo se equivocó con tus hijos. La tubería no te mata, la tubería no te mata, los demonios no te matan. Leva, 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 leva. Te arrojo la gloria, te arrojo la unción, leva la basada. Yo recuerdo una noche que estaba orando en la habitación de rodillas. Mi esposa estaba ahí descansando, yo estaba allí orando, cuando de pronto yo dejé mi cuerpo de rodillas y me puse de pie. Qué cosa más hermosa. Cuando uno vuelve al cuerpo y dice, Dios mío. Y cuando yo miré mi cuerpo, alrededor de mi cuerpo habían 3 brujas, 3 ancianas, y eso me impactó, porque ellas estaban maldiciendo la tierra alrededor de mí. Y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando la miré, ellas me miraron. Yo en el espíritu la miré y ellas me miraron. Y se espantaron porque ellas pensaban que yo estaba en el cuerpo y yo estaba fuera del cuerpo. Ellas estaban en el espíritu y yo también. Y cuando hicieron así, ¡ah!, le dije, ¡fuera! Y cuando se iban, le dije, ven acá, y le agarré una. Y le dije, ¿quién te envió? Y me dijo, el príncipe de Colombia me envió. Le dije, dile al príncipe de Colombia que Jehová está con nosotros. Habrán flechas, habrán enviaciones, pero yo tengo el escudo de la fe. Bueno, cabe decir y aclarar, aunque si de pronto por causas del audio no se entendió bien algunas cosas, va a quedar grabado y usted lo va a poder revisar después en la página de la iglesia, ese video, ¿ok?
no señalamos, no condenamos a los hermanos o hermanas que hacen este tipo de comentarios o enseñanzas o prácticas dentro de la iglesia. Lo que señalamos, lo que condenamos son las prácticas, no las personas. El primero que salió hablando allí habla de los espejos, y que hay personas que cuando se miran a un espejo, el espejo se parte, y que hay que tener cuidado con los espejos en las casas porque son portales. La segunda persona, que era un predicador muy reconocido, todos ellos, quiero decir, son de República Dominicana. El segundo que salió predicando dice que él estaba dormido, y que dormido vino un demonio a atacarlo, y que en el momento él sale del cuerpo y le agarró la mano al demonio. Cuando el demonio lo quiso atacar, le agarró la mano al demonio y le dijo: te ato, etcétera. La tercera cosa que vimos allí fue una hermana que sale diciendo que los inodoros son portales del inframundo, y que hay muchos que ignoramos esas cosas. Lo cuarto fue un servicio en donde traen a una hermana en un ataúd, y de momento hay un hombre que está como orando y diciendo tamita kumi, destapan el ataúd y sale la predicadora diciendo: el evangelio no se ha muerto, el evangelio no se ha muerto, y empieza a hablar en lenguas y a reprender, etcétera, etcétera. Y luego volvemos a ver al mismo predicador que salió en la segunda parte, ya diciendo que estaba orando, ya no estaba dormido, sino orando, y que vuelve a salir del cuerpo, y que cuando él sale del cuerpo ve a 3 ancianas que eran 3 brujas, y que él les reprende porque cuando las brujas se dieron cuenta que él también salió del cuerpo, ellas se fueron, y él las persiguió y agarró a una y le dijo: dime, ¿quién eres? Y ella dijo que la había enviado el príncipe de Colombia. Y entonces él le envía un mensaje al príncipe de Colombia con la bruja. Hermanos queridos, esto no es para uno reírse, burlarse. Esto ellos lo toman muy en serio. Debemos reconocer también que República Dominicana tiene un trasfondo cultural que proviene de África, y que las personas allí que creen en el Señor Jesucristo, que lo aceptan, comienzan una vida cristiana normal, pero en el camino van haciendo esta serie de mezclas con su antigua cultura, conocimientos que ellos tienen desde que son pequeños, porque ellos allá desde que son pequeños saben todas esas cosas espirituales del mal, le saben los nombres a los demonios. Usted sabe que ahí está República Dominicana, está cerquita de Cuba, Haití, Puerto Rico, todas esas islas del Caribe tienen ese tipo de sincretismo, practican la santería, incluso Haití practica el vudú. Y entonces usted sabe que esa canción de la guarachera, de Celia Cruz, que le dice que Songo le dio a Borondongo y que Borondongo le dio a Bernabé, y esos son nombres de demonios que allá en Cuba se conocen, que para ellos no son demonios, sino son santos. Shango y ya no sé ni pronunciar, Babalú, no sé qué, bueno, todos esos demonios. La santería se llama santería porque toman los demonios y los llaman santos. Santa Bárbara Bendita, por ejemplo, es un demonio. Ellos allá lo saben, ellos crecen en ese ambiente, crecen con ese conocimiento, y luego cuando aceptan al Señor Jesucristo y salen al ministerio, ellos quieren revolver todo ese conocimiento con el cristianismo. Y es una alerta para nosotros, porque Made in República Dominicana
está enviando de esos predicadores por montones en toda Latinoamérica y en las iglesias latinoamericanas. De hecho, aquí mismo en Villavicencio han venido varios de esos profetas a traer todo ese sincretismo, y el pueblo de Dios, que es perezoso para estudiar la palabra, se cree todo lo que ve y todo lo que experimenta en esos lugares. Y eso, mis queridos hermanos, no es otra cosa sino que una acechanza del diablo en contra de la iglesia, para deformar la iglesia, para quitarle la forma a la iglesia. Quiero aclarar también, aquí nosotros, la iglesia local en este lugar, creemos en la actividad demoníaca, y por eso estamos hablando de estas cosas y enseñándolas los domingos. Esta es la 4ª entrega. Pero necesitamos tener el conocimiento del mundo espiritual del mal sobre la base de la Biblia. Cuando te sales de la Biblia, aunque tu experiencia sea real, tu experiencia no va a ser verdadera, sino que tú puedes ser engañado aunque tú estés dentro de una iglesia cristiana. Puedes ser engañado con cosas que no provienen de la palabra de Dios. Quiero que leamos entonces cómo hacerle frente a esa actividad del maligno hoy. Cuáles son las estrategias que nosotros podríamos tener en contra de las estrategias del mal. ¿Qué podría hacer la iglesia para eso? Vamos a leer en San Mateo, en el capítulo 18. Vamos a leer allí unos versículos para que sepamos que la iglesia tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es poderoso. Atiéndanme, hermanos, atiéndanme. El reino de las tinieblas es poderoso. Satanás no es una cucaracha de cocina que el creyente puede ir y aplastar cuando quiera. Porque a veces vienen esos profetas, de los que ya hemos mencionado, y le enseñan a los hermanos que pisoteen al diablo. Y dice: aplástale la cabeza al diablo, vamos, levántate en tus pies. Y empieza la gente a zapatear creyendo que le está aplastando la cabeza al diablo. Incluso muchos de los que le aplastan la cabeza al diablo tienen unas vidas desordenadas, viven en pecado. Hermano, ¿qué autoridad van a tener contra Satanás? Yo creo que Satanás los mira y se ríe. Satanás, la Biblia no dice de Satanás que es una cucaracha de cocina. Cuando la Biblia habla de Satanás, lo muestra como una serpiente, lo muestra como un dragón escarlata. El color escarlata en la Biblia significa iracundo, tiene ira. Odia a todo lo que se parezca a Dios, a todo lo que se parezca al Padre, y sobre todo odia a todo lo que se parezca a Cristo. ¿Y quiénes son los que se parecen a Cristo? Los cristianos, los nacidos de nuevos. Él lo odia. Es un dragón rojo, es un dragón escarlata, iracundo. La Biblia lo llama león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, nos toma en sus fauces y hace con nosotros, hermanos, trapos de inmundicia. Eso es lo que él quiere hacer. Pero también debemos saber que aunque la Biblia se refiere a Satanás con esos términos, la iglesia tiene autoridad. Y la autoridad más alta que existe en este universo es otorgada a la iglesia en contra del reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Si tú no te vinculas a la iglesia de Jesucristo, estarás desprotegido. Tú vas a tener autoridad contra Satanás si eres iglesia. Solito o solita vas a estar en desventaja contra Satanás. Leamos Mateo 18, versículo 15 hasta el versículo 20. La bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto hasta aquí es una primera sección. Vamos a leer la segunda sección, verso 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces déjame explicarte, estas son 2 secciones. Quise leer todo el pasaje porque son 2 secciones. No podemos sacar un texto de su contexto. Necesitamos ver la vinculación de esto de atar y desatar. ¿En qué está vinculado? Pues la primera sección, que habla de un caso en particular, cuando hay problemas, desacuerdos entre los hermanos, entonces se nos habla de eso, pero se basa en el fundamento establecido en la segunda sección. Es decir, los problemas se van a resolver siempre y cuando los amparemos en el fundamento, que es la segunda sección. Nos vamos a concentrar en la segunda sección y veremos de esta manera cómo afrontar no solo ofensas entre los hermanos, sino también millares de situaciones diversas que se pueden crear por causa de nuestro enemigo. En el verso 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hacemos una pregunta aquí. ¿Qué es lo que caracteriza este versículo? Pues que debe haber primeramente una acción en la tierra para que después haya una acción en el cielo. Pero a ver, es que a veces me meto yo en camisa de 11 horas. Pero bueno, espere. Dios es soberano. Amén. Gracias por los 2 que dijeron amén. Otra vez lo voy a decir: Dios es soberano. Amén. Pero usted dice amén y sabe lo que significa ser soberano. Ser poderoso, ser gobernante. Él determina las cosas, Él tiene una voluntad, esa voluntad es firme. Y cuando Él determina hacer una cosa, Dios determina hacer una cosa en la tierra o en el universo, primero hay una acción en el cielo o en el mundo espiritual para que después venga una acción física. Ejemplo, voy a poner un ejemplo en Génesis, después pongo un ejemplo en Apocalipsis. Génesis capítulo 1 verso 26 dice: y dijo Dios allá, Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, dijo: hagamos. Dios no es un Dios solitario. Es Dios Padre con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos 3 son Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es una actividad intratrinitaria. Esto es una actividad divina. Todavía nada ha sido creado. Dios no ha creado al hombre todavía, pero Dios dijo: hagamos al hombre. Versículo 27 dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si usted lo nota, ese versículo tiene 3 veces la palabra creó. Porque como es Dios trino que va a crear al hombre, entonces creó Dios al hombre, creó Dios el Padre al hombre a su imagen. A imagen de Dios el Hijo lo creó, varón y hembra los creó el Espíritu Santo. Pero nótese que la creación es una actividad espiritual. Todavía el hombre no había venido a la existencia sobre la tierra, pero la creación del hombre en lo espiritual, el diseño del hombre en lo espiritual, aparece el hombre y aparece la mujer al mismo tiempo. Ahí está en ese versículo. Versículo 27, creó Dios al hombre. 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón. ¿Y qué más? Y hembra al mismo tiempo los creó. Pero en la formación, que es otra cosa,
la formación, ya primero Dios formó al varón del polvo de la tierra y después formó a la mujer del costado del varón. ¿Estamos bien ahí? Pero nótese que para poder formar al hombre del polvo de la tierra, primero tuvo que crearlo en el mundo espiritual. ¿Vamos bien? Entonces primero un acontecimiento espiritual y después se manifiesta en lo físico. Ejemplo en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 7, dice: hubo una gran batalla en el cielo. Satanás o el diablo y sus ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Si usted sigue leyendo ese capítulo, cuando va terminando el capítulo, si no estoy mal, el verso 16 dice que entonces el dragón, la serpiente, se devolvió a hacer guerra. El verso 17, se devolvió a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es nada más y nada menos que el inicio de la gran tribulación. Entonces, para que inicie la gran tribulación, primero en el mundo espiritual tiene que ocurrir esa batalla. Bueno, pero no quiero meter ahí porque ese no es el tema esta mañana. No me quiero meter ahí, que tengo tentación, pero no quiero meterme ahí. Lo que quiero decir es que cuando Dios, que es soberano, determina hacer algo de acuerdo a su agenda, cuando se cumple el tiempo de hacer algo, entonces Él lo hace. Pero para hacerlo, primero hay una acción en el mundo espiritual y después se manifiesta en el mundo físico. Ahora, cuando somos nosotros los que queremos que desde el reino de los cielos se haga algo, la acción primeramente es aquí en la tierra y después el cielo va a corresponder. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces todo lo que se opone a Dios debe ser atado, y todo lo que está en armonía con Dios debe ser desatado. Bien sea atar, bien sea desatar, debe ser atado y desatado aquí en la tierra. ¿Por quién? Por la iglesia, no por un solo hombre. Perdóneme, hermano querido, yo, Carlos Vélez, en la habitación donde yo suelo hacer mi devocional en mi casa, en donde yo suelo orar, estar a solas con el Padre, allá en ese momento no tengo la autoridad para atar o para desatar. Yo voy a tener la autoridad para atar o para desatar, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, si la iglesia, que pueden ser 2 o 3, que estén congregados en su nombre. Ahí también estoy yo, dice, si 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí también yo estoy. O si 2 o más se pusieran de acuerdo para pedir acerca de cualquier cosa, será hecha por el Padre. Entonces esa autoridad no es una autoridad para el individuo, es una autoridad para la congregación, es una autoridad para la iglesia. Entonces cuando la iglesia está de acuerdo en algo, puede atar o puede desatar. Y cuando la iglesia está en acuerdo de algo y ata aquí en la tierra, el cielo va a atar. Y cuando la iglesia está de acuerdo en algo para desatar y desata, el cielo va a desatar. Es decir, la tierra preside al cielo. Suena raro, ¿verdad? Pero les voy a mostrar algunos casos en el Antiguo Testamento para después venirnos al Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, vemos Éxodo, por favor, vamos a leer Éxodo capítulo 17. El caso de Moisés, cuando se va a enfrentar Moisés o el pueblo de Israel contra los amalecitas, cuando ellos van por el desierto. Éxodo capítulo 17, verso 9 en adelante. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec.
Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Israel estaba en un valle, enfrentándose con unos enemigos, contra los amalecitas. Ahí se les llama Amalek, amalecitas. Moisés, Aarón su hermano y un varón llamado Hur estaban en la cumbre del collado. ¿Qué es un collado? Una colina. No es un monte muy alto, es una colina. Pero dice que la vara de Dios estaba en la mano de Moisés, y cuando Moisés estaba con sus brazos arriba, Israel prevalecía. Pero que se cansaba Moisés y bajaba las manos, entonces Amalek prevalecía. La pregunta que vamos a hacer es: ¿quién determinaba la victoria de la batalla que se libraba al pie de ese monte? ¿Quién? ¿Dios o Moisés? Moisés. En el cielo la victoria fue decidida por Dios, pero delante de los hombres la victoria dependía de Moisés, de que él mantuviera los brazos arriba. Entonces, hermanos, esto es una acción profética. Yo creo en las acciones proféticas, pero en las acciones proféticas amparadas en la Biblia. No viniendo una mañana de estas, un domingo, en un ataúd. Por favor. O diciendo que los inodoros son portales del inframundo. Me daría ya miedo sentarme en uno de ellos. Toca comprar otra cosa, como hacían los abuelitos antes, una vasenilla, y después por la mañana ir a votar. Por favor, esto no trae bendición, esto causa confusión. Y Dios no quiere confundir a nadie. Dios quiere que aclaremos nuestra mente y que veamos la bendición de ser cristianos y la autoridad que hay en eso. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver otro ejemplo. Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 36, verso 37. Así ha dicho Jehová el Señor. Atención. Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Pregunta: si Dios, que es soberano, si Dios, que es todopoderoso, Él quiere multiplicar el número de los israelitas como los rebaños, entonces ¿por qué simplemente no lo hace? ¿Quién le puede impedir eso? Pero este texto en Ezequiel nos enseña que Dios primero tiene que ser solicitado. Él lo quiere hacer, pero aquí en la tierra alguien tiene que solicitarlo que lo hagan. Pregunta: ¿por qué? Bueno, porque desde el primer hombre, Adán, cuando Dios lo formó y lo puso sobre la tierra, el mismo Dios soberano y todopoderoso le delegó a Adán el señorío sobre la tierra. Y le dijo: señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra. Señorearás. Adán, tú serás el Señor de la tierra. Tú serás el Señor sobre la tierra. Ahora, para que Dios pueda hacer algo en la tierra, tiene que contar con el ser humano, que es el Señor de la tierra. Sin embargo, no todos los seres humanos están del lado de Dios. Por lo tanto, si Dios quiere hacer algo sobre la tierra, va a contar con los seres humanos que hacen parte de su iglesia. Pregunta: ¿quiere Dios? Conteste sí o no. ¿Quiere Dios hacer su voluntad en la tierra como la puede hacer allá en el cielo? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué nos enseña que nosotros somos los que tenemos que orar pidiendo: hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo? ¿Por qué tenemos que orar así?
Porque cuando oramos así, estamos solicitando a Dios que Él haga su voluntad. Si alguien en la tierra no solicita a Dios que haga su voluntad, Dios no hace su voluntad. Porque hay un impedimento. ¿Quién le impide hacer su voluntad? El mismo ser humano. Y de eso se aprovecha Satanás. Un último versículo del Antiguo Testamento, Isaías. Voy rápido porque el tiempo se va. Diga conmigo, diga: pastor, beba agua. Eso, gracias. Aleluya, gracias. Isaías 45, versículo 11. Versículo 11, ¿listo? Dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Y mire esta palabra: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. La palabra mandadme en el hebreo es la palabra tzabah, literalmente de una orden. Pregunta: ¿cómo puede el ser humano, tan chiquitito que es, darle orden a Dios? Mira, hermano, el ser humano le puede dar órdenes a Dios siempre y cuando el ser humano conozca la voluntad de Dios. Señor, tú has dicho esto, tú has dicho aquello. Señor, por favor, establécelo. Por favor, manifiéstalo. Por favor, cúmplelo. Ejemplo: escrito está. Lo que participamos de la mesa del Señor, escrito está en el mismo profeta Isaías, que molido fue el Mesías, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si la Biblia dice que Dios dijo que por la llaga de Cristo nosotros somos curados, esa es la voluntad de Dios. Y ya conociendo la voluntad de Dios, ahora nosotros oramos diciendo: Señor, escrito está que por tu llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Señor, toda enfermedad en mi cuerpo se va. Toda enfermedad en mi cuerpo se va. Reclamo la sanidad para mi vida, desde Cristo hasta mí. Y eso es una oración de autoridad. Ahora bien, esto no implica que nosotros podamos forzar a Dios. Esto no implica que nosotros podamos manipular a Dios, que Él haga lo que Él no quiere hacer. Pero lo que Él sí quiere hacer, y si nosotros ya conocemos por su palabra que Él quiere hacer su voluntad, si nosotros pedimos que se ejecute su voluntad, Él lo va a hacer. Mire que la mayoría de las veces nosotros lo que hacemos es, hermanos, impedir a Dios. Porque aquí nosotros no estamos pidiendo que se haga su voluntad. Satanás y sus ángeles tampoco tienen legalidad en el mundo físico. Por eso ellos necesitan de los seres humanos para poder manifestar cosas físicas sobre la tierra. La brujería, la hechicería y todas estas cosas se prestan como canales a través de los cuales los demonios y Satanás manifiestan cosas físicas en la tierra sobre una persona. Incluso, vaya usted a creer, incluso las mismas máquinas se dañan. Un vehículo se puede dañar por una brujería. Usted puede dejar su habitación, su casa cerrada, completamente cerrada, y cuando usted llega, abre la puerta, encuentra dentro de la casa excrementos de animales, moscas, gusanos, cosas que son físicas, pero son manifestaciones de la brujería y de la hechicería. ¿Cómo lo hacen? No me pregunte porque yo no sé. Lo que sé es que desde el mundo físico, si hay un ser humano que colabora con ese mundo físico del mal, ellos pueden materializar cosas. Una brujería
que le hicieron a un hermano en Casanare. Se le aguzanaron todas las vacas. Era un hermano del campo. Se le aguzanaron todas las vacas. Y el remedio que le metía por aquí, remedio que le metía por acá, y no valía. Las vacas de para atrás, de para atrás, flajas. Y casualmente estaba yo invitado a predicar por allá. Y el pastor me invitó el pastor que me invitó a mí, me invitó a que fuéramos a orar por la finca, en la finca del hermano. Y estuvimos allá viendo todas las vaquitas. Y todo indicaba que le habían hecho brujería. Él sentía un desespero, él sentía ganas de irse, de salir corriendo. La esposa igual, aparecían moscas, aparecían gusanos en la casa, aparecían cosas raras, aparecía tierra negra con pelos como de cabras, una cosa rara. Y las vaquitas de mal en peor. Nosotros le dimos unas indicaciones al hermano, le dijimos: hermano, mira, nosotros podemos orar y la cosa puede mejorar una semana, pero después otra vez vuelve, porque si tú no te afirmas con el Señor, si tú no buscas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces él dijo: no, yo me comprometo que voy a buscar de Dios, etcétera. Yo quiero ser libre de esto. Oramos, hermanos, y efectivamente yo me regresé para Villavicencio. Y al mes, el pastor me llamó y me dijo: no, hermano, todo se arregló. El hermano está juicioso en la iglesia. Las vaquitas ya están gorditas. No volvieron a aparecer cosas raras en la casa. Porque tenemos autoridad. Y no hacemos uso de esa autoridad porque la desconocemos. Déjame entonces regresar a Mateo en el capítulo 18. Y solamente voy a decir tres principios que encontramos en versículo 18, versículo 19 y versículo 20. Es decir, cada versículo contiene un principio espiritual y lo vamos a ver rápidamente para terminar. Mateo 18, versículo 18, ¿sí? De cierto, aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo. Atención, esto no lo dijo un ángel, esto no lo dijo un apóstol, esto no lo dijo un profeta, esto lo dijo el propio Señor Jesucristo. De cierto os digo que todo lo que atéis, ¿en dónde? Aquí en la tierra, será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis, ¿dónde? En la tierra, será desatado en el cielo. Pastor, deme un ejemplo de atar y deme un ejemplo de desatar en la Biblia. Bueno, ya que usted me lo pide, yo le doy el par de ejemplos. Tenemos al profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando profetizó en el capítulo 17 a Israel: no lloverá hasta por mi palabra vuelva a llover. Y cerró los cielos 3 años y medio. Vamos a decir, ató el elemento físico de la lluvia durante 3 años y medio. Y cuando él volvió a orar después de los 3 años y medio para que regresara la lluvia regresó. Es decir, desató la lluvia. ¿Me voy a entender? Aquí tenemos un ejemplo de atar y desatar. Y aquí ese ejemplo de atar y desatar en el antiguo pacto se hacía a través de los profetas, porque la iglesia todavía no existía. ¿Estamos bien? Y en este caso de Elías, se ató y se desató un elemento físico, la lluvia. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, y hay varios ejemplos, pero por falta de tiempo solamente digo el del apóstol San Pablo. Cuando tú lo lees en el libro de los Hechos capítulo 13, se dice que Pablo y Bernabé habían llegado a Chipre, y en Chipre había un procónsul llamado Sergio Paulo. Y Sergio Paulo, un hombre importante, un procónsul, quiso saber sobre el evangelio, sobre lo que predicaba Bernabé y Pablo, y los mandó a llamar. Pero al lado del procónsul había un judío que era un mago llamado Barsabás o Elimás, el mismo. Era mago, era un falso profeta. Él se hacía pasar por profeta, pero era falso profeta. Impidió que Sergio, que el procónsul, recibiera a Pablo y a Bernabé.
Y cuando Pablo estaba allá frente al procónsul, pero vio que el mago Elimas se interpuso, que no dejaba que los apóstoles le predicaran el evangelio al procónsul, enseguida el apóstol, eso está en el verso 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 10 y 11, dice que entonces Pablo le dijo: lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ahora he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego por un tiempo. Y dice la Biblia que inmediatamente buscaba quien lo guiara. ¿Esto qué es? Atar. Tenemos ese tipo de autoridad, hermano, pero tenemos que saber emplear esa autoridad. La medida del poder que tenga la iglesia, esa misma medida es lo que dejará fluir el poder de Dios. Si la iglesia tiene poca medida de poder, si la iglesia tiene poca medida de autoridad, poco de Dios se manifestará. Pero si la iglesia tiene gran medida de poder, si la iglesia tiene gran medida de autoridad, mucho poder y mucha autoridad de Dios se manifestará. Allá queremos llegar nosotros. Pero para eso hay que esforzarse un poco. Hay que ayunar como iglesia. Hay que interceder, orar como iglesia. Hay que perseverar. Hay que congregarnos. La Biblia dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todas esas son prácticas espirituales, hermano. Estudiar las Sagradas Escrituras es una práctica espiritual que nos va dando las indicaciones correctas para hacer uso correcto de la autoridad y del poder de Dios, ya que el poder de Dios se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. Si la iglesia está relajada, si la iglesia lo que quiere es las vacaciones, quiere Netflix, lo que quiere es YouTube, Instagram, no quiere Biblia, no quiere oración, no quiere ayuno, poca autoridad habrá en la iglesia, poco poder podrá manifestar la iglesia, hermanos. Y a veces la gente dice: pero ¿por qué en este tiempo no suceden los milagros como en la Biblia dice que los milagros? Elías decía que cayera fuego y caía fuego, ¿y eso por qué no pasa hoy? Pero ¿y dónde están los que son como Elías? ¿Dónde están los que son como Elías? Moisés levantaba la vara y el mar se abrió en dos. ¡Wow! Ver un milagro de eso, hermano. ¿Y dónde están los que son como Moisés? Pablo le dijo: quedará ciego, y el tipo quedó ciego ahí mismo. ¡Wow! ¿Y eso por qué no se ve hoy? ¿Y dónde están los que son como Pablo? No sé si nos estamos dando cuenta, hermano. Queremos ver milagros, queremos ver lo sobrenatural, queremos un avivamiento, pero no queremos esforzarnos, no queremos pagar el precio. Iglesia, segundo principio, versículo 19 de Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Lo que el Señor Jesús recalca aquí es no pedir en armonía, sino estar en armonía. Y yo hablo la palabra armonía porque ahí donde dice que nos pongamos de acuerdo, en el original es una sola palabra, y es la palabra symphoneo, que significa armonía, significa correspondencia, significa concordancia. Si nosotros tenemos concordancia en algo, porque cuando no tenemos concordancia, no vamos a poder atar y desatar. Se está presentando algo en la iglesia local, para que lo sepan, iglesia. Vamos a descubrirlo, para que cada uno de ustedes sea responsable espiritualmente hablando. Han estado dejando en la entrada, abajo, en la entrada del tercer piso y en la entrada del primer piso, unos riegos
una suerte de maicena, de harina blanca, una cosa, dejan ahí regado. Ya en varias ocasiones el pastor Alexander ha visto eso y ya nos lo comunicó. Aquí hay hermanos que son testigos que cuando han venido a hacer el aseo del templo han encontrado gusanos en el altar y han encontrado moscas muertas dentro del alfolí. ¿Qué es eso? Ya lo sabemos. Brujería. ¿Qué quieren lograr? No lo sabemos. Lo que sí sé es que deben de estar desconsolados, porque cada domingo llegan y ven llegar las motos, ven llegar los carros, ven llegar los hermanos y llegan los muchachos de la fundación. ¿Cómo debe estar ese brujo o esa bruja? Rascándose la cabeza. Por eso sigue regando sus cosas, pero no sabe que la Biblia dice, escrito está, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y debe estarse rascando la cabeza y dice, pero yo había hecho ese riego. Y vean, ahí llegó una aerovans, una vans, llegó, ¿cómo se dice? Una camioneta con todos los muchachos de una fundación. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Se están salvando las almas. Está frustrado, está frustrada. Pero lo que quiero decirle es que no desconozcamos que en el mundo espiritual no se quedan quietos. Nosotros los domingos ahorita vamos a echar un almuercito y nos acostamos una siestica, vemos una película, no sé lo que usted tenga costumbre de hacer los domingos. Descansa el resto del domingo. Y cuando es festivo arregla para ir a piscina, para ir al caño, para ir al río, para ir a jugar fútbol. No sé lo que usted practique cuando hay festivo, pero Satanás no tiene ni dominicales ni festivos. Y no duerme. No duerme porque no tiene necesidad de dormir. Y mientras nosotros dormimos, ¿sabe qué pasa? La Biblia dice, cuando el Señor Jesús habló del trigo y la cizaña, para los hermanos que han leído la Biblia, los del trigo y la cizaña es una parábola que el Señor dijo que el sembrador fue el dueño del campo, sembró buena semilla en el campo y entonces empezó a crecer la semillita y los siervos, los obreros del campo fueron y le dijeron al dueño, pero Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Sí, claro, yo sembré buena semilla en el campo. ¿Cómo pues apareció cizaña? Y entonces el dueño del campo les explica a los obreros, es que mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró la cizaña. Usted y yo dormimos porque necesitamos dormir, pero tenemos que decirle como el salmista David, Señor, mi cuerpo duerma, pero mi corazón vigile. Que esté atento a cualquier movimiento en el mundo espiritual, porque si me toca a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana levantarme y empezar a hacer guerra espiritual, hay que hacerlo. Porque el Señor, sobre todo a nosotros, nos ha encargado la grey. Y nosotros velamos por el alma de ustedes, hermanos. Ustedes no lo saben, pero nosotros estamos encargados de parte de Dios de orar por ustedes. Y a veces Dios revela cositas que ni ustedes saben que nosotros sabemos. Pero no, el Señor no nos lo revela para ir de chismosos a contarlo a otras personas. El Señor nos lo revela es para que oremos por ustedes. Es eso. Somos responsables de esas cosas. A veces ustedes no nos ven allá golpeando la puerta de su casa. Allá, hermano, ¿cómo está? Vengo a que me dé tinto, hablemos, echemos lavadero un ratico. No. Si yo necesito saber algo de usted, yo voy a la presencia de Dios, porque Él es el que conoce su necesidad mejor que usted mismo. Porque usted a veces me puede transmitir una necesidad, pastor, estoy en esta necesidad, pero es que mire, pobrecito yo, nadie se compadece de mí. Y lo que hay ahí es un desequilibrio en la persona que se está victimizando. La persona necesita salir de ese estado
necesitado tener una mente y una conciencia de victorioso y de vencedor, porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario, te ha hecho libre y ahora tú te estás poniendo cadenas nuevas. Entonces, en vez de ir a escuchar el lamento de algún hermano o alguna hermana, yo le digo al Señor: Señor, toma control. Mira, Padre, mira el corazón de mi hermano, mira el corazón de mi hermana, está confundido, está confundida. Mira, Señor, está victimizándose. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se corta. Ahora todo lo que no proviene de ti, todo lo que quiere llevar a mi hermano, a mi hermana a la depresión, todo lo que lo quiere llevar a la desesperación, todo lo que lo quiere llevar a la confusión, ahora en el nombre de Jesús. Y puede ser que una mañana usted en la noche se acostó confundido y en la mañana despertó con claridad mental. Wow, gloria a Dios. Pues sepa, hermano, y no tengo por qué decirlo, pero sépalo, porque hay quienes oran por ustedes, así como yo sé que hay quienes oran por mí, y yo sé que hay quienes oran por mi familia, y somos sostenidos no porque seamos la gran cosa, sino porque hay quienes nos sostienen con sus oraciones. Y estamos cumpliendo así la ley de Cristo, orando los unos por los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer principio, último, termino. Se me fue. Versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Principio es congregados. Hermano, la palabra congregados no es reunidos. Cuando nos reunimos es porque nosotros decimos: hermano, venga, reunámonos, tomémonos un tinto, seamos amigos. Eso es reunirnos. Pero congregados es que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno el venir aquí esta mañana. Tú esa mañana te despertaste y dijiste: wow, voy a ir a la iglesia. Pero ¿quién puso eso en tu corazón? Dios. Como fue Dios el que puso eso en tu corazón y tú viniste, ahora aquí estamos congregados. Reunidos es por nuestra propia cuenta. Congregados es porque hemos sido convocados por el Señor. Cuando todos los hermanos y las hermanas somos congregados por amor al nombre de nuestro Salvador, ahí en ese momento es que estamos en unidad y en armonía. Este es el momento preciso para estar de acuerdo. No para ponernos de acuerdo, sino para estar de acuerdo. Y el Señor está en medio de nosotros. Si la iglesia sabe lo que el Señor quiere hacer en medio de ella, cuando el Señor está en medio de ella, la iglesia se enriquece y va a usar esa riqueza para provecho de la misma iglesia. Yo le voy a invitar en esta mañana que nos pongamos de acuerdo. Nosotros cada domingo hacemos una declaración de la semana, y en esa oración hacemos una misma oración todos. El secreto está en que reconozcamos que esa oración o esa declaración de fe es algo que la iglesia hace en acuerdo, en unidad, en armonía, pero creyendo, para que el Señor manifieste su misericordia, sus bendiciones. Entienda, hermano y hermana, somos ente de autoridad en esta tierra. Somos un organismo de autoridad en esta tierra. Y quiero que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente, además de hacer la declaración que siempre hacemos. La Biblia nos enseña que cada nación tiene un principado. El profeta Daniel le fue enviado un ángel para darle un mensaje. Y cuando ese ángel llegó a darle el mensaje al profeta, le dijo: mira, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender todas estas cosas, yo fui enviado, pero se me interpuso el príncipe de Persia. En ese momento el imperio que estaba era Persia. Y dice: durante 21 días estuve peleando con ese príncipe, y tuvo que venir Miguel, el principal príncipe,
y me ayudó para yo poder pasar y darte el mensaje. Cada nación tiene un príncipe, un principado, tanto demoníaco como de Dios. Desafortunadamente, los principados demoníacos sobre las naciones, ¿qué hacen? Inspiran y patrocinan a los gobiernos de esa nación para que promuevan la idolatría, para que promuevan la corrupción, para que promuevan, bueno, usted puede llenar la línea. Colombia ha tenido un principado desde la época de nuestra independencia. Ese principado es un principado de división en la sociedad colombiana. Aquí hubo un tiempo que se le llamó la patria boba, porque los mismos criollos no se ponían de acuerdo para salir del imperialismo real, que era el de España. Cuando apareció Simón Bolívar a luchar por la independencia de Colombia, se dividió con el general Santander. Hubo desacuerdo y quedaron divididos. Después, en épocas más recientes, apareció otra división entre conservadores y liberales. Y hubo la época de la violencia en Colombia, que aquí habrán unos abuelitos y abuelitas que nos podrán decir, ¿cierto que sí? Que cuando ellas eran niñas estaban en plena época de la violencia en Colombia. Y después en Colombia ya no hay conservadores ni liberales, sino la derecha y la izquierda. Y eso ha predominado sobre nuestra nación. Pero si la iglesia tiene autoridad, y si la iglesia sabe orar por los destinos sociales, económicos y políticos de la nación, Dios puede hacer como hizo en la época de Daniel, enviar a un principado para que le diga a ese príncipe: hágase para un ladito. Mira, Colombia es un país que no se parece a ningún país de Latinoamérica. Por ejemplo, tú te vas para Argentina, tú sabes ser Argentina. Nosotros somos europeos, pero viviendo en Sudamérica. O tú te vas para Brasil, y Brasil tiene consistencia cultural. Tú te vas para Chile, te vas para Bolivia, te vas para Ecuador, para Perú, o te vas para el Centroamérica y las Antillas, incluso Venezuela. Venezuela tiene más consistencia cultural que nosotros. Pero nosotros en Colombia nosotros somos un crisol, nosotros somos una colcha de retazos cultural. Cada región tiene su idiosincrasia, cada región tiene su cultura, su propia gastronomía. Allá a los que les gusta el vallenato, a los que les gusta la salsa en el Pacífico, a los que les gusta la carranga, a los que les gusta la llanera, el joropo, la guabina, etcétera. El sanjuanero, allá para los lados del Tolima y de Salio, del Winland. Vaya usted y ponga de acuerdo a un costeño con un paisa. O ponga de acuerdo usted un rolo con un pastuso. Ponga de acuerdo a un llanero con un boyacense. Hermano, muy difícil, porque cada región tiene su propia idiosincrasia, su propia visión del mundo, su propia cosmovisión. Cada región tiene lo suyo. Un santanderiano no se va a poner de acuerdo con un tolimense, porque el tolimense dice ser bravo, pero el santanderiano dice ser más bravo. Dicen que las mujeres allá en Santander, cuando fritan tajadas, le dan la vuelta a las tajadas con los dedos, así. Mucho toche, hermano, ¿cierto, Luchito? El Luchito que es de allá de Santander, los hermanos. Aquí hay hermanos de todas partes y ustedes por eso se ríen, porque me dan la razón, es verdad. Colombia no se parece a ningún país en Latinoamérica. Colombia es esquina del continente. Colombia es la esperanza de este continente, para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa. Por eso yo no me tengo que ir del país,
Por eso el trabajo de Dios se tiene que hacer en el país. Yo no anhelo irme del país. Aquí hay mucho trabajo. Nuestra hermana Sandra, la familia Oviedo, que viajan para el Guaviare, viajan para las zonas donde hay indígenas, ellos saben, allá hay trabajo por hacer en el evangelio. Tanta necesidad que hay por allá, hermano, que vamos a ir. Ay, me voy de misionero. Wow, ¿para dónde te vas? Para Estados Unidos. A ver, Estados Unidos es la cuna del evangelio, mi hijo, por Dios. Aquí hay que trabajar, trabajar y trabajar, hijitos. Ojo, ojo, no me vayan a confundir, porque él es Vélez, pero yo también. Vamos a orar por Colombia en esta mañana. Que el Señor sujete todo principado sobre nuestra nación. Todo lo que está propiciando la violencia sobre nuestra nación. Todo derramamiento de sangre. La semana pasada se reportaron 8 pastores asesinados en el Guaviare. Y ya están tocando al evangelio, hermanos. Ya están persiguiendo a los mismos creyentes. Y es hora de que la iglesia se levante. Es hora que la iglesia tome la autoridad y clame a Dios y atemos todo principado sobre Colombia y desatemos la bendición de Dios sobre Colombia. Póngase sobre sus pies, tenga la bondad en el nombre del Señor.